Todo empezó en un pequeño pueblo, envuelto perpetuamente en una neblina gris, un lugar donde el sol parecía esforzarse inútilmente por penetrar la capa de olvido. Allí vivía Elías. No era un niño normal. Mientras otros jugaban con canicas y balones, Elías tenía un compañero de juegos más etéreo. Su obsesión, y lo que definiría su destino, eran las sombras. Las buscaba, las seguía, se sentaba en las esquinas, a observarlas, alargarse y encogerse al capricho de la luz. Pero lo que nadie sabía, o al menos nadie se atrevía a decir en voz alta, era que las sombras de Elías no eran meras ausencias de luz. Parecían responderle. Esto comenzó cuando Elías tenía solo 7 años. En su habitación, a la hora de dormir, notó algo peculiar. La sombra de su ropero, proyectada en la pared por la luz de la calle, se movía incluso cuando no había viento, y el ropero estaba inmóvil. Al principio, era sutil, como un temblor, luego, como un leve saludo. Elías, lejos de asustarse, se sintió fascinado. Le habló a la sombra. «Hola», susurró, y, aunque parezca una locura, la sombra del ropero pareció asentir. A partir de ese momento, las interacciones se hicieron más elaboradas. Cuando Elías saltaba, su sombra en la pared saltaba un instante antes, o un instante después, nunca a la par. Era como un reflejo desincronizado, una entidad con voluntad propia. El juego de Elías se convirtió en un acto de cohabitación con algo que el mundo consideraba inexistente. Los padres de Elías lo notaron, por supuesto. Lo encontraban en el patio a medianoche, moviendo sus manos con gestos extraños hacia el suelo. Riendo solo, él siempre decía: «Estoy jugando con mi amigo». Pero su amigo, visible solo como una mancha oscura y maleable, inquietaba profundamente a su madre. El primer signo de que esto era más que una fantasía infantil llegó durante una noche de tormenta. Un rayo iluminó la habitación. Elías estaba de pie junto a su cama. En lugar de proyectar una sola sombra hacia la esquina, 2 sombras distintas y perfectamente formadas se desprendieron de sus pies. Una, la suya, se quedó quieta. La otra se arrastró lentamente bajo la cama. Elías solo sonrió. A medida que Elías crecía, también lo hacía su amigo, o mejor dicho, sus amigos. Las sombras se multiplicaron. Ya no era solo su sombra desincronizada, eran las sombras de los árboles, las esquinas, incluso la sombra de los objetos inanimados. Todas parecían observarle, y a menudo susurraban. Los susurros no eran palabras. Al principio, eran sonidos secos, como el roce de papel de lija. Pero Elías los entendía. Se comunicaban a través del movimiento y la sensación. Le transmitían una urgencia, un deseo. El punto de inflexión ocurrió a sus 10 años. Elías, sintiéndose solo tras una discusión familiar, se sentó en el ático, el lugar más oscuro de la casa. Cerró los ojos y se concentró en la oscuridad. Quería que sus amigos vinieran, y vinieron, pero no como antes. De la sombra más profunda de una vieja caja de madera emergió algo diferente. No era plana ni maleable. Era una silueta densa, casi tridimensional, más alta que él, que parecía absorber toda la luz residual. Elías la llamó, en su mente, la sombra Mayo-Ere. Esta sombra no susurró. Su voz, o el pensamiento que infundió en la mente de Elías, era claro, frío y resonante. Te hemos esperado. El juego puede ser mucho más interesante, Elías. Podemos darte lo que ellos no pueden, la claridad. Elías, curioso e ingenuo, preguntó qué era esa claridad. La sombra Mayo-Ere no respondió directamente. En cambio, le propuso una prueba, una especie de juego retorcido. Muéstranos tu fe, y te mostraremos nuestra verdad. La primera tarea fue pequeña y extrañamente atractiva. Elías siempre había querido el reloj de bolsillo de su abuelo, un objeto que estaba celosamente guardado en un cajón con llave. La sombra le dijo: «No toques la cerradura, Elías. Simplemente mira la cerradura y pídele a tu sombra
que actúe por ti. Elías obedeció, miró la cerradura, extendió su mano y sintió una extraña ligereza en su sombra, pegada al suelo. Se sintió como si una parte de él se estirara. Al momento siguiente, sin que Elías tocara nada, se escuchó un clic suave y la llave giró. El cajón se abrió solo. Elías tomó el reloj. No había robado, no había forzado, lo había hecho su sombra. El reloj era hermoso, el poder era embriagador. A partir de ese momento, el pacto, aunque nunca se pronunció una palabra formal, quedó sellado en las acciones. Elías empezó a usar a sus amigos de las sombras para pequeñas cosas: encontrar objetos perdidos, asustar a los bullies en la escuela, haciendo que sus propias sombras se deformaran grotescamente frente a ellos. Elías se convirtió en el niño que nunca perdía, el que siempre estaba un paso adelante, y su alma, lentamente, comenzaba a adquirir un tono más oscuro. Elías cumplió 14 años. Su poder ya no se limitaba a su sombra personal. Podía manipular las sombras de todo el pueblo. Esto venía con una advertencia constante de la sombra: solo mientras mantengas la oscuridad dentro de ti, seremos tus herramientas. Si permites que la luz te alcance, nos perderás, y la pérdida será dolorosa. Elías, en su arrogancia juvenil, ignoró la advertencia. Estaba ebrio de control. Una tarde, su padre, un hombre severo y moralmente estricto, lo reprendió con dureza. En un arrebato de ira, Elías se concentró en la sombra de su padre, la manipuló, la hizo retorcerse de una forma tan violenta que, aunque invisible para su padre, la conexión psíquica que Elías había creado con la sombra provocó un dolor físico agudo. El padre se llevó las manos al pecho y cayó al suelo, respirando con dificultad. Elías se asustó, pero la sombra, flotando en la esquina, le susurró: no te preocupes, ha sido una advertencia, no un final. Es la prueba de que el juego te obedece. En ese instante, Elías entendió el verdadero precio. No era una posesión demoníaca, era una simbiosis parasitaria. Las sombras no querían su cuerpo, querían su oscuridad interior para poder actuar en el mundo físico. Una noche, Elías, ya con 17 años, sintió una opresión insoportable. Quería terminar. Quería volver a ser el niño normal. Se paró frente a la única lámpara encendida de la casa y con todas sus fuerzas intentó concentrarse en su sombra, forzándola a fusionarse, a desaparecer. Falló. Su sombra se rió, un sonido seco y agudo que solo él pudo escuchar. La sombra se manifestó con una densidad aún más potente. Era una masa casi sólida de negrura. No puedes disolvernos, Elías. Tú nos abriste la puerta, y ahora debemos terminar nuestro trabajo. Elías, aterrorizado, preguntó: ¿qué trabajo? Y la sombra le reveló el secreto que se había guardado durante 10 años. Nosotros somos los restos del mundo, lo que la luz no puede tocar. Las almas que cayeron en el olvido. No podemos tocar la materia viva, solo la ausencia de luz. Pero tú, Elías, tu alma ha creado un puente para que podamos actuar sobre lo real. Hemos jugado a los pequeños juegos, hemos ganado el reloj, pero nuestra verdadera necesidad es simple: en liberación. Necesitamos que la oscuridad consuma este pueblo para poder vivir. Y tú eres el catalizador. Tu alma es el sello del pacto que creará la noche eterna. Elías comprendió el terror. Si permitía que la sombra terminara, el pueblo entero caería en una noche sin luz, sin calor, controlada por las entidades de las sombras. Elías decidió luchar. Recordó la única regla: si permites que la luz te alcance, nos perderás. El problema era que el pacto había consumido tanto de su luz interior, que Elías apenas sentía bondad o esperanza. La única luz que le quedaba era el miedo puro y el arrepentimiento. Su último juego, el más peligroso, fue atraer a la sombra y a sus secuaces a un lugar de luz extrema. Corrió escaleras arriba hacia la única habitación que captaba la luz matinal. El invernadero abandonado de su abuela tenía un techo de cristal sucio.
Mientras corría, las sombras de la casa se levantaron. Los muebles parecían deslizarse en el suelo. Las sombras de las vigas se extendían como garras. Susurros histéricos llenaron la casa. Ann, vuelve. Elías, regresa al juego. No hay luz para ti. Finalmente, llegó al invernadero. La luz grisácea de la mañana se filtraba débilmente. La sombra se detuvo en el umbral. Su masa ondulante temblaba de ira. No podía entrar en la luz. La sombra le gritó inocente. Elías, ¿crees que tu cuerpo es lo que necesitamos? Te equivocas. Necesitamos el sello que tienes en tu pecho. El pacto de 10 años. Tu alma es nuestra llave. En ese momento, Elías entendió que no bastaba con huir de las sombras. Tenía que eliminar el puente, el sello, el pacto. Elías recordó el reloj de bolsillo que le dio el poder. El primer premio. Sacó el reloj, lo apretó contra su pecho y vio su reflejo en el metal pulido. En el reflejo, su sombra personal, la primera que había saludado, estaba separándose de él, contorsionándose de dolor. Elías había creado una conexión física entre su alma y la sombra, a través de los objetos y actos que le habían dado placer. Con una lágrima de arrepentimiento, que fue la única luz genuina que sintió en años, Elías levantó el reloj. Con un trozo de vidrio roto del invernadero, procedió a destrozar el reloj de bolsillo. En el instante en que el reloj se rompió, liberando el primer acto de codicia y de pacto, el invernadero se inundó de un grito de agonía. La sombra se disolvió en un humo denso y silencioso. Todas las sombras de la casa se pegaron al suelo, inertes, volviendo a ser meras ausencias de luz. Elías se desplomó. Cuando sus padres lo encontraron, estaba débil, cubierto de polvo de cristal, pero vivo. No recordaba nada de los últimos 10 años, salvo una persistente y vaga sensación de terror. Tenía un profundo, inexplicable, miedo a la oscuridad. Elías creció, vivió una vida normal, se casó, tuvo hijos, nunca regresó a ese pueblo. Pero aquí es donde el misterio finaliza y el terror se sella. Elías, ya de anciano, estaba sentado en su porche, en una noche de luna llena. Su esposa lo observó desde la ventana. Elías estaba inmóvil, mirando la proyección de su propia sombra. Su sombra era, por primera vez en años, perfectamente sincronizada, un reflejo fiel. Pero mientras su esposa lo miraba, notó algo. La sombra de Elías, proyectada por la luna, parecía más densa, más negra que cualquier otra sombra en el jardín. Y entonces, su esposa vio la segunda sombra. Justo detrás de Elías, en el suelo del porche, se proyectó una segunda silueta. Una sombra de algo que no estaba ahí. Era más alta que Elías, con una forma vagamente humana. La esposa parpadeó. Cuando volvió a mirar, la segunda sombra se había ido. Solo quedaba la sombra de Elías. Pero en ese momento, Elías se giró. Su rostro era el de un anciano, pero sus ojos brillaban con una maliciosa, oscura comprensión. Le sonrió a su esposa, un gesto lleno de un antiguo y frío conocimiento. Y entonces, la sombra de Elías en el suelo se movió, no su cuerpo, solo la sombra. Se levantó ligeramente, como despidiéndose con un leve saludo. Antes de volver a fundirse en su sitio, lista para el siguiente juego, Elías, el niño que jugó con sombras, había roto el reloj, pero el pacto no se había roto del todo, solo se había renegociado. Él era ahora el receptáculo permanente, la puerta que se abre con un simple gesto. Y el juego estaba a punto de empezar de nuevo, en la oscuridad de una nueva casa.